En este video vamos a ver la dinámica del movimiento circunferencial uniforme y vamos a entender un poco más el movimiento del satélite. Entonces, del satélite dijimos que va girando alrededor del planeta Tierra con una velocidad de módulo constante y está constantemente haciendo eso todos los días. Entonces la Luna y algunos satélites artificiales describe una circunferencia alrededor del planeta con una velocidad de módulo constante. Para lograrlo, para que tenga ese movimiento curvilíneo en forma de circunferencia, es necesario que actúe una fuerza neta denominada fuerza centrípeta, así se le llama, fuerza centrípeta. Por ejemplo, un satélite geoestacionario como el que estamos trabajando tiene 41,4 por 10 a la 6 metros de radio orbital, así se le llama también, desde el centro de la Tierra, como ya mencionamos, y generalmente tiene una masa de unos 6.320 kilogramos. Por ejemplo, el que elegí acá es un satélite real, que ya es un satélite de TV por cable, que se llama Intelsat 30, que tiene esa masa. Entonces, la fuerza neta o centrípeta, ya dijimos que se calculaba como G grande, que sería la constante universal, por el producto de las masas, que sería masa del planeta y masa del satélite, dividido esa distancia radial al cuadrado. Si hacemos la cuenta que ya le hicimos, la estoy repasando, sería la constante 6,67 por 10 a la menos 11, multiplicado por la masa del planeta, que ya habíamos visto que era 5,98 por 10 a la 24 kilogramos, por la masa de este satélite, que son 6.320 kilogramos, dividido esa distancia radial que ya mencioné. Si hago esa cuenta, nos da una fuerza de 1,47 por 10 a la 3 o 1470 newtons. Pero teniendo en cuenta el segundo principio de Newton, podríamos calcular la aceleración por la segunda ley de Newton en vez de por el campo gravitatorio. La segunda ley de Newton nos decía que la fuerza neta, que se llama en este caso fuerza centrípeta, ahora vemos por qué, es igual a la masa del cuerpo por la aceleración, que también se va a llamar centrípeta porque también apunta hacia el centro. Es la segunda ley de Newton en masa por aceleración. Fuerza neta igual a masa por aceleración. Despejando de acá la aceleración, la masa que está multiplicando va a pasar dividiendo a la fuerza magnética, y entonces nos quedaría que la aceleración centrípeta necesaria para que ese cuerpo describa esa circunferencia es la fuerza centrípeta sobre la masa. Como la fuerza centrípeta la habíamos calculado y nos había dado 1,47 por 10 a la 3 newton, lo dividimos sobre los 6.320 kilogramos que tiene de masa este satélite Intelsat 30, nos va a dar una aceleración centrípeta geoestacionaria de 0,233 metros por segundo al cuadrado. Y si tengo que representar la fuerza, me voy a la imagen, tenemos que en rojo representada la fuerza gravitatoria que le hace el planeta al satélite y que le permite seguir esa circunferencia, y tenemos una aceleración por la segunda ley de Newton de 0,233 metros por segundo al cuadrado, que siempre apunta hacia el centro. Y acá está la razón por la cual tanto la fuerza, que está representada en rojo, como la aceleración, que está representada en anaranjado, apuntan hacia el centro, y esa es la razón por la cual a estas fuerzas se les suele denominar fuerzas y aceleraciones centrípetas, porque siempre apuntan hacia el centro de la Tierra. En un movimiento circunferencial uniforme siempre va a ser así, por lo tanto a la fuerza neta se le llama fuerza centrípeta y a la aceleración se le suele llamar aceleración centrípeta. Es la misma aceleración y fuerza de antes. Veamos ahora un poco las características generales del MCU. Primero, la trayectoria corresponde a una circunferencia, me lo dice la nomenclatura. Después, la fuerza es de módulo constante, pero variable en dirección. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente, que si miro o comparo esta fuerza con esta fuerza, y esta fuerza son siempre de igual módulo, porque están siempre a la misma distancia de la Tierra, pero son variables en dirección porque van apuntando a medida que va avanzando el satélite, siempre hacia el centro. Va cambiando la dirección de la fuerza. Después tenemos que la aceleración es de módulo constante también, porque como la fuerza es de módulo constante, la aceleración también lo es, pero también, como va acompañando a la aceleración por la segunda ley de Newton, esta aceleración es también de módulo constante, pero variable en dirección. La fuerza siempre es, otra característica importante es que la fuerza siempre es perpendicular a la velocidad. Si comparo la velocidad que está representada en verde con la fuerza gravitatoria, voy a ver que siempre, en todo instante de tiempo, la fuerza y la velocidad son siempre perpendiculares entre sí.
Por otro lado, también tenemos que la velocidad es de módulo constante, pero en dirección variable. Si miramos el módulo de velocidad, también mantiene siempre el mismo valor numérico, o sea, mismo módulo. Sin embargo, el vector velocidad va a ir girando con el satélite, siempre representada tangencial a la circunferencia. Entonces el sentido y dirección van cambiando, pero el módulo no. Y por último, es un movimiento periódico que se repite una y otra vez, y por lo tanto en este tipo de movimientos siempre va a haber algo llamado periodo, que es el tiempo de una vuelta completa. Como dato interesante, vamos a ver el movimiento general de la Luna. Lo que están viendo ahí en esa imagen, que es como una especie de video, es un video sacado pues por el satélite Discover de la NASA, del pasaje de la Luna, el movimiento que tiene la Luna real alrededor del planeta Tierra. Entonces, alguna información importante, como ya dijimos, la masa de la Luna es de 7,35 por 10 a la 22 kilogramos. El radio medio de la Luna es de 1,74 por 10 a la 6 metros. Bueno, en realidad acá tenía que el radio del planeta, no, la Luna no es un planeta, es un satélite. El radio medio de la Luna es de 1,74 por 10 a la 6 metros. El periodo tiempo de una revolución es 27,3 días. Generalmente no viene en segundos, serían muchos segundos. Y 27,3 días es lo que tarda en dar la vuelta completa alrededor de la Tierra, que es aproximadamente un mes. En los meses tienen entre 28 y 31 días. Y por eso es que generalmente en un mes se dan todas las fases de la Luna, ¿no? Cuarto menguante, luna llena. Y el radio medio orbital, que será el radio que estamos viendo acá del satélite, o de la circunferencia que describe, se llama radio medio orbital, es de 2,84 por 10 a la 9 metros. En la imagen también se puede ver que la Luna siempre nos muestra una misma cara. O sea, si miramos desde la Tierra a la Luna, lo que vamos a ver, observar siempre la misma parte de la Luna, porque caprichosamente la naturaleza hizo que esa Luna siempre esté mostrándonos la misma cara, y por lo tanto la cara opuesta es la que nunca vemos. Y bueno, traje esto aquí porque me parece interesante el movimiento real de la Luna sacado por un satélite, ¿no? O visto de un satélite. Ahora nos vamos a ir a un concepto importante, que es el de aceleración, o cómo calcular la aceleración de otra manera, o qué relación tiene con la velocidad. Que habíamos dicho que la velocidad que tiene que tener este satélite no es cualquiera. Bien, yo llevo una demostración que vamos a ver medio rápido, que es lo siguiente. Entonces, para ver la relación entre la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta, vamos a partir de la definición de aceleración, que es por definición la variación de velocidad por unidad de tiempo. Para obtener la relación entre la aceleración, lo que vamos a hacer es usar la definición de aceleración y el esquema que está acá a la derecha. Explico el esquema, o la figura, o el dibujo, o el diagrama, como le quieran llamar. Acá tenemos la circunferencia que describe el cuerpo, y vamos a tomar dos puntos muy cercanos entre sí, y en el punto P1 lo que vamos a tener es una velocidad V1 que es de módulo constante, y en el punto P2 lo vamos a tener otra velocidad que también tiene el mismo módulo, pero como estamos viendo acá tiene distinta dirección. Lo que estoy tratando de hacer es ver el esquema relacionado con la variación de velocidad. La variación de velocidad que se produce entre estos dos puntos tiene que ver con la diferencia entre estos dos vectores, que ahora vamos a ello. Sigo explicando el esquema. Después, por otro lado, tenemos delta S, se le llama a la distancia que recorre en la circunferencia el cuerpo entre los dos puntos. R sería el radio vector, o el radio de la circunferencia. Phi o tita es el ángulo que describe en ese pequeño intervalo. Y ahí tenemos el esquema. Nosotros lo que queremos llegar es a la variación de velocidad que tenemos en esta parte. Para ello, lo que se hace es usar un diagrama, el diagrama siguiente a la derecha, el de abajo, en que está representado V1, que sería la misma velocidad que está acá, se traslada V2, que está aquí, y delta V es la resta de estos dos vectores, que queda, se cierra el triángulo por método del polígono y obtenemos un nuevo triángulo. Resulta que este triángulo, por razones geométricas,
es un triángulo isósceles, al igual que lo es este que está acá, y ambos comparten el mismo ángulo φ. Entonces yo puedo utilizar o demostrar que estos triángulos tienen, por un lado, son ambos isósceles, porque este es isósceles porque el módulo de B1 y el módulo B2 son iguales. En este triángulo R y R también es isósceles porque tienen dos lados contiguos iguales y comparten el mismo ángulo. Y por la igualdad lado, ángulo, lado, que es una razón de semejanza, se puede afirmar que estos dos triángulos son semejantes. Entonces vamos a escribir eso. Observaciones de la figura de los dos triángulos. Por un lado tenemos que para una pequeña variación que sufre la partícula se forman dos triángulos isósceles, el P1, P2, 0 o punto de origen. Y por otro lado, al hallar el otro triángulo vemos que delta B o delta V de este otro triángulo por método del polígono se transforma en otro triángulo que tiene como lados VV y delta V, y se pueden relacionar por la igualdad lado, ángulo, lado, como dijimos, y resulta que son triángulos equivalentes o semejantes. Como son triángulos semejantes, se puede usar relaciones de semejanzas. Por ejemplo, si utilizo este triángulo, yo puedo decir que delta B, que es lo que quiero averiguar, dividido V, que sería uno de los lados, esa relación va a ser la misma que la que tenga el otro triángulo utilizando los mismos lados, que sería delta S, que es lo que recorre la partícula, dividido R, que sería el lado lateral. Despejando de acá, de esta igualdad, por razón de semejanza, vamos a obtener delta V, que es lo que pretendemos. Entonces nos quedaría delta S sobre R, que ya estaba del lado derecho, y esta V que está aquí dividiendo, la voy a pasar multiplicando. Entonces yo puedo decir que la variación de velocidad en el momento circunferencial uniforme está relacionado con delta S por V, que es la velocidad de la partícula, sobre R. Entonces, si vamos a la relación de la aceleración centrípeta que teníamos al principio, nos quedaría, donde dice delta V, vamos a sustituir todo esto que está acá. Nos quedaría delta S, V, dividido R, que ya estaba, y a su vez dividido delta T, que aparece porque estaba en la ecuación. De acá, si miramos el primer término, delta S sobre delta T, no es más ni menos que la velocidad, porque delta S es la trayectoria de la partícula y delta T es el tiempo empleado. Si tomo una circunferencia completa, eso me quedaría el perímetro dividido el período. Por lo tanto, esto es la velocidad tangencial de la partícula. Sustituyendo eso acá, me quedaría que la velocidad de la partícula multiplicado por la velocidad que ya estaba, dividido el radio, y entonces obtengo que la aceleración centrípeta es siempre la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Bueno, resumamos un poco todo esto. Conclusión de toda esta demostración. La aceleración de una partícula sí que está relacionada con la velocidad tangencial, y la relación que tienen es que la velocidad tangencial elevada al cuadrado dividido el radio nos va a dar la aceleración de la partícula. Y esta es la forma en que se obtiene una relación entre la velocidad tangencial que lleva el cuerpo girando con la aceleración que lo que hace es, o le permite hacer esa curva. Entonces aclaremos dos detalles importantes. La aceleración apunta siempre hacia el centro, pues se llama centrípeta. Acá lo que estamos calculando es el módulo de esa aceleración. Y esta aceleración siempre va a ser perpendicular a la velocidad de la partícula. Además me está diciendo que si aumentamos la velocidad de la partícula, la aceleración centrípeta tiene que aumentar. Entonces, resumiendo todo eso, nos quedaría que a mayor velocidad tangencial implica mayor aceleración centrípeta de un cuerpo cuando está girando. Un ejemplo típico de eso es cuando un auto toma una curva. En ese caso, cuanto mayor sea la velocidad que tiene el auto, mayor va a tener que ser la aceleración centrípeta que soportan las gomas al girar. Y a mayor radio de giro de un auto, menor aceleración experimentará, porque si R aumenta, la aceleración disminuye. Otra cosa capaz que es importante mencionar es que la velocidad está elevada al cuadrado y me quedaría en unidades de metros cuadrados sobre segundos cuadrados, pero como tengo un radio abajo que tiene unidades de metro, se me cancela uno de los metros y me queda efectivamente unidades de aceleración, metros por segundo al cuadrado. Y bueno, después voy a estar haciendo un ejemplo, que es el ejemplo 24.10 de un tocadisco, que aclara un poco esta relación entre velocidad y aceleración
y algunas otras magnitudes que ya hemos visto. Así que voy a estar haciendo este ejercicio o este ejemplo para que vean cómo se aplica estos nuevos conceptos. El ejercicio 24.10 me da un disco dejo acá la imagen, es un disco de vinilo con dos monedas arriba girando. Me dice que el radio del disco es de 15 centímetros, que la frecuencia es de 33,3 revoluciones por minuto. La vamos a tener que pasar a Hertz. Ya lo puedo hacer acá. Lo que hacía era dividir entre 60. Y entonces sería 33,3 dividido 60. Me da el valor correspondiente en Hertz. Así que me queda 0,555 Hertz. Y el otro dato que me da es que las monedas tienen una masa de 2 gramos, que debo pasarlo a kilogramos dividiendo entre 1000, y por lo tanto me quedaría 0,0020 kilogramos. Lo primero que me pregunta es que para cualquiera de las monedas, o sea, que calcule la velocidad angular y la velocidad tangencial para las monedas. Primer detalle importante, las monedas, por más que tengan distintos radios, tienen la misma velocidad angular. Por lo tanto, una vez que calcule la velocidad angular de una moneda es el de la otra, así que no preciso hacer la cuenta dos veces. Para hallar la velocidad angular, lo que debo hacer es 2pi dividido el periodo. El periodo no lo tengo, pero tengo la frecuencia. Sé que la frecuencia es el inverso del periodo, por lo tanto 1 dividido en las 33,3 revoluciones pasadas a Hertz, que son 0,555, eso me va a dar, bueno, acá puse al revés, el periodo sería el inverso de la frecuencia, disculpe. No estaba mal, lo que pasa es que lo que conozco es la frecuencia. Entonces, el periodo me quedaría del inverso de la frecuencia, o sea, 1 dividido 0,555, 1,80 segundos. Así que el periodo, el tiempo de una vuelta es de 1,80 segundos cuando la frecuencia es de 33,3 revoluciones por minuto. Después voy acá y sustituyo 2pi radianes dividido 1,80 segundos y voy a obtener la velocidad angular de cualquiera de las dos monedas. Entonces me quedaría 2pi dividido 180 y me da 3,49 radianes por segundo, que es la unidad que tiene la velocidad angular. Después que hice eso, preciso calcular la velocidad tangencial de las monedas, y entonces lo que voy a tener que hacer es calcularla para cada una, porque tienen distintos radios, entonces tienen distintas velocidades. Entonces la velocidad tangencial de la moneda 1 va a ser 2pi por radio, que sería el perímetro, dividido el periodo, que es el tiempo que da o demora en dar una vuelta. Así que acá me quedaría 2pi por el radio interno. Como me dice que son 15 centímetros, la que está en la mitad es 7,5. Los 7,5 debo pasarlo a metros, o sea que son 0,075 metros. Corrido lugar en la coma para pasar de centímetro a metro. Y va a ir dividido sobre 1,80. Y de esta manera voy a obtener la velocidad tangencial de la primera moneda. Si hago esa cuenta, eso me estaría dando 2pi por 0,075 dividido 1,80 segundos, que acá me olvido la unidad, me da 0,26 metros por segundo. La otra moneda está más alejada, va a tener mayor radio, por lo tanto tiene que tener una velocidad mayor para que el periodo se mantenga constante, y acá debería ir 0,15 metros. Los 15 centímetros pasado a metro corrido el lugar de la coma y dividido el periodo, que es el mismo para ambas monedas. Entonces la velocidad tangencial de la segunda moneda, que estoy haciendo la cuenta, pero no sería casi necesario porque como está el doble de distancia, uno espera un resultado del doble de valor, y efectivamente me está dando 0,52 metros por segundo, que es el doble de velocidad tangencial que tenía la moneda interna. Y ahí terminé
la parte A, que como ven fue bastante larga. Después en la parte B dice determina la aceleración de cada moneda. Entonces voy a correr un poquito acá. La aceleración de cada moneda se calcula utilizando la ecuación de la relación que hay entre la aceleración centrípeta y la velocidad, que me dice que la aceleración centrípeta es la velocidad tangencial al cuadrado dividido el radio. Por lo tanto, la aceleración centrípeta para la moneda 1 va a ser la velocidad que habíamos calculado, 0,26 metros por segundo elevado al cuadrado, dividido el radio que ella tiene, que dijimos que era 0,075 porque está a la mitad de camino. Mientras que para la otra moneda va a ser 0,52 metros por segundo, porque está más alejada y tiene mayor velocidad tangencial, dividido un radio mayor que es de 0,15. Entonces, de esa manera averiguo la aceleración centrípeta de cada moneda. La primera moneda, vamos a ver si acá se ve, y ahí se ve, 0,26 elevado al cuadrado y dividido 0,075, que es donde está ubicada. Eso me está dando 0,90 metros por segundo al cuadrado, porque es una aceleración. Y en el caso de la otra es 0,52 elevado al cuadrado dividido 0,15, y eso me está dando 1,80 metros por segundo al cuadrado. Entonces la moneda exterior tiene o precisa una aceleración mayor para describir la circunferencia, dado que va con una velocidad tangencial mayor. Y la parte C me dice que represente la fuerza neta en cada moneda, y eso se hace, nosotros lo que sabemos, a ver, voy a acomodar esto a ver si me da para todo, porque no voy a escribir mucho acá. Bueno, puedo escribirlo acá, ahí. La representación sería hacia la izquierda, o sea, nosotros sabemos que la fuerza neta en un MCU es siempre centrípeta. Y centrípeta en este caso significaría que si yo tengo la moneda y el centro de giro está acá, esta moneda está girando así, la fuerza centrípeta sería apuntando hacia el centro para cada moneda. Y listo, ahí termina el ejercicio.